Con la venia, debo decir que estoy entre perplejo y como inmerso en una sensación de incredulidad ante lo que he visto, porque llevo escuchando este debate ya hace bastantes minutos y veo como todos los portavoces que intervienen y que se proponen apoyar esta proposición de ley, pues todos ellos parece que se han olvidado de lo que es la memoria histórica y democrática y, con arreglo a lo que eso significaba, han entrado en la amnesia histórica y democrática, porque están todos reconociendo a las Cortes orgánicas. Y todos sin excepción, todos sin excepción. Bueno, yo sobre esto solamente les quiero decir que efectivamente lo de la memoria democrática e histórica es una locura y que esto no hace más que poner de manifiesto que ustedes no están cuerdos cuando apoyan leyes como esa, y la prueba de ello es este cambio súbito, repentino, nada menos que por razón de lo que sucedió en África, en el Sáhara Occidental, en el último cuarto del siglo XX. O sea, verdaderamente lo suyo es lo de estos grupos. En este cambio indica claramente que lo suyo, pues sí, es enfermizo, sí. Bien, entonces voy a hablar un poco de esta proposición de ley que plantea muchas dificultades. Creo que es honradez intelectual reconocerlo así, de honradez política también. La exposición de motivos del texto presentado no es falsa, es decir, no se dice nada que no sea conforme con la verdad, pero se omite una parte importante de lo que sucedió. ¿Qué es lo que se omite en esencia que es relevante para adoptar una postura sobre esta cuestión? Se omite principalmente que las decisiones adoptadas en el año 1975 por el Gobierno español fueron decisiones determinadas porque España fue agredida mediante una acción bélica por el Reino de Marruecos, que se llama la Marcha Verde. 350.000 participantes en la Marcha Verde violentaron y traspasaron la frontera del territorio del Sáhara Occidental. Esto es lo que se omite. Esto comenzó la Marcha Verde el día 6 de noviembre de 1975. España, en esas circunstancias, y en contra de lo que se ha escrito por algunos historiadores, periodistas, diplomáticos, todos ellos con un sesgo político conocido, España actuó como actuó porque renunció a repeler militarmente la agresión, porque no quería el Gobierno español provocar una guerra colonial. Nunca estuvo en el propósito del Gobierno español, ni siquiera en el momento inicial de irritación ante aquella acción bélica de Marruecos, causar una guerra colonial. Bien, recordemos que España, por lo demás, en materia de descolonización, nunca se había opuesto a la descolonización de los territorios en África. No lo hizo en 1956, tampoco en 1958 y tampoco en 1968, ni con el protectorado en el norte de Marruecos, ni más tarde con Cabo Jubi e Ifni. En Ifni hubo un episodio fugaz, nada más, pero porque hubo también una agresión militar. Y lo propio cabe decir en 1968 también de la descolonización de Guinea Ecuatorial, siempre, en todos los casos, con arreglo a resoluciones y normas de la descolonización según la entiende las Naciones Unidas. Ante esa agresión militar, España, el 14 de noviembre de 1975, firma, y en orden a evitar esa guerra, firma la llamada Declaración de Principios entre España, Mauritania y Marruecos sobre el Sáhara Occidental, también llamada los Acuerdos de Madrid, en la que ya se dice que uno de los principios es el poner término a las responsabilidades y poderes de España en ese territorio y poner fin también a la presencia de hecho en dicho territorio
que tendría lugar con arreglo a lo allí proclamado antes del 28 de febrero de 1976. Y el 19 de noviembre de 1975, fecha significativa, se aprueba por las Cortes una ley de descolonización del Sáhara que, en razón de las circunstancias, sanciona quien entonces era príncipe de España en condición de jefe de Estado en funciones. En dicha ley se dice expresamente que el Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora, no que lo siga siendo o vaya a seguir siéndolo, por la elemental razón de que, con arreglo a esas decisiones políticas y a esas normas, España renuncia a la soberanía sobre ese territorio. Y, por lo tanto, es ocioso aquí debatir si España sigue siendo potencia administradora o no lo es. Y si España no lleva a cabo el proceso de descolonización con arreglo a las normas y resoluciones de Naciones Unidas, como había manifestado que era su voluntad antes de la Marcha Verde, fue precisamente por la agresión bélica de Marruecos y en orden a evitar la guerra. Y, por lo tanto, su decisión fue poner fin a su presencia con carácter soberano en ese territorio. Llámese en condición administradora o llámese como se quiera. Esta es la situación y, por lo tanto, ese es el motivo por el que no cabe invocar los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas para decir que España hizo dejación de sus obligaciones con el pueblo saharaui. Por lo demás, es sabido que un año más tarde o unos meses más tarde se aprobó un decreto el 10 de agosto de 1966 de cuyo referendo fue titular entonces ministro de Justicia, don Antonio Lavilla, que había presidido este Congreso, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara nacidos en dicho territorio, y se les daba el plazo de un año. Ese plazo se agotó y se extinguió. Nosotros comprendemos que acaso la situación de los habitantes del territorio nacidos durante el tiempo en el que España ejerció esa condición soberana o de potencia administradora pueda haber sufrido las consecuencias de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero nos resulta complicado ahora tener la convicción de que es legítima la pretensión de que se les reconozca la nacionalidad a todos aquellos, y menos aún nos resulta razonable que se les reconozca a sus hijos, que es lo que se pretende. Por lo demás, hay una sentencia que se ha citado aquí, del año 2020, del Tribunal Supremo, que les niega la condición de nacionales españoles con arreglo al principio del ius soli, artículo 17.1c del Código Civil. Finalmente, nosotros tenemos sobre esta proposición graves sospechas, en razón de la identidad del grupo proponente. Ustedes actúan siempre con un prejuicio ideológico heredado de la Guerra Fría y de alineación con el Frente Polisario y con Argelia entonces, que era parte del polo soviético. Esto es evidente. Hemos oído aquí varias loas al Frente Polisario, que es una organización política que tuvo un ala militar que atentó hasta 19 veces contra España desde el año 1973 en el territorio del Sáhara Occidental contra objetivos civiles, militares y económicos. Organización de naturaleza terrorista, por lo demás. Y además consideramos que aquí hay una intención de contribuir a los designios del Gobierno sobre una política enloquecida de fronteras abiertas, regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, ampliación del concepto del arraigo social, lo que todos sabemos, señor Sánchez, con la culminación de la naturalización. Esto es evidente. Esto es evidente para nosotros. Luego, todo esto que ustedes han presentado con invocaciones a la hermandad, nosotros solamente lo entendemos así de modo relativo. Ustedes han debido tener la sinceridad, la lealtad de decir que aquí hay un propósito político, porque ustedes lo han expresado, siquiera sea alineándose de nuevo con el Frente Polisario, que no es una entidad reconocida por España, como no lo es la República Saharaui a día de hoy, como no lo reconoce ni señor Sánchez, tiene que terminar. Miembro de la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni Rusia, etcétera. En conclusión, señores diputados, señora Presidente, nos abstendremos en la toma en consideración de esta iniciativa. Nada más.